En este tutorial os explicamos las macetas de fachada en modelos medianos y pequeños. Son de acero Corten, están preparados para la calle, se ha forzado la oxidación y luego se fija, por lo que puede cambiar un poquito el color, pero están preparadas para el exterior. En principio, todas las jardineras cuentan con dos agujeros de drenaje, uno en cada lateral. La parte de arlita que utilizamos para generar una base drenante es como de 10 centímetros y con ello tiene una garantía de que las raíces no están en el agua. Respecto a las plantas, se han elegido estas especies que son de media sombra o sombra, que son las hostas como especie principal y las vincas como especie accesoria, que irán colgando y rellenando la jardinera, y en uno de los modelos utilizamos la salvia, que crecerá verticalmente y nos da una floración azul que combina perfectamente con la blanca de la vinca. Son plantas resistentes, pero requieren riego, sobre todo, especialmente en verano, aunque al estar ubicadas en media sombra o sombra, podemos estar regando como 2 veces a la semana. No son susceptibles de plagas y enfermedades, pero podrían tener algún pulgón, alguna arañita, algún hongo, que lavándolas con jabón de potasio es suficiente. Si hiciese mucho calor, se le puede espolvorear también agua a las hojas. El sustrato viene preparado, viene abonado con un abono de liberación controlada de 8 meses, aún así se puede aplicar abono a mitad de verano, incluso en otoño, porque siempre les viene bien. Para colocar y colgar las jardineras de pared, tenemos distintos herrajes. En principio las jardineras van a venir equipadas con 2 cáncamos y luego os serviremos 2 alcayatas con sus tacos de métrica 6, pero se pueden utilizar también sistemas para dejarlas fijas, que como en el resto de jardineras serían tirafondos y tacos de pared. Si la pared fallase mucho, se pueden utilizar este tipo de alcayatas, que habría que usarlas ya con tacos químicos. Hay 2 formas de fijarlas a la pared: con cáncamos, como se van a servir, y alcayatas, o con un tornillo dejándolas fijas en el caso de que se tenga claro dónde colocarlas. Contaros además que, aparte de colgar las jardineras, se pueden colocar también en alféizar o en algunos otros elementos que las resalten. Como tienen bastante peso, pues es importante fijarlas y evitar que vuelquen. Pues vamos a proceder a colgar una de las jardineras, pero sí señalaros antes que, según normativa, deben colgarse por encima de los 2 metros, con lo cual es pertinente tener ayuda porque la jardinera pesa.